Buenas noches, mi nombre es Edmundo Caruto, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial y en la cátedra de Estadística vamos a hablar hoy un poco sobre lo que son las medidas de dispersión. ¿Qué son las medidas de dispersión? Son medidas estadísticas que muestran la variabilidad en distribución de los datos. Ellos lo que nos van a indicar que tan dispersos o separados se encuentran los datos de la media. En esta tabla, es una tabla de datos agrupados de unas calificaciones de una prueba de matemática 1. Entonces tenemos, como lo ven aquí, 45 alumnos y la distribución de las calificaciones que tuvieron. Esta serie de datos, esta serie de cálculos que están aquí, ¿verdad?, nos van a permitir, junto con la media aritmética y la mediana, que la calculamos en actividades pasadas, determinar, ¿verdad?, 4 o 5 elementos, ¿verdad?, que están relacionados con estos métodos de dispersión. El primero es el rango. ¿Qué es el rango? El rango es la diferencia entre el valor máximo y mínimo de un conjunto de datos. En este caso tenemos un valor máximo de 7,4 y un valor mínimo de 2,8 para tener un rango de 4,6. Aquí podemos ver, ¿verdad?, el valor máximo y el valor mínimo para calcular el rango en lo que es la calificaciones. Entonces el 4,6 se interpreta que es en la evaluación de matemática de 45 estudiantes, la variación máxima en las calificaciones ha sido 4,6. El otro que vamos a estar hablando es sobre la desviación media con respecto a la media aritmética y a la mediana. La desviación media es de un conjunto de datos, es el promedio o media de los valores absolutos de lo que desvía cada valor respecto a la media aritmética o mediana del conjunto. La fórmula aplicada es esta, que es la sumatoria, ¿verdad?, de la clase media menos la media aritmética por la frecuencia absoluta entre el número de muestras. Esos datos ya los calculamos como lo ven en la imagen de datos agrupados. Nos da un valor de 1,0023. La desviación media, para la interpretación que se le da a ese número, es que la desviación media para las calificaciones de la prueba de matemática 1 se ubican entre 5,24 y 7,24 con respecto a la media aritmética. La otra desviación media está calculada utilizando la mediana. Fíjense que aquí utilizamos la media aritmética, aquí la mediana, el resultado es diferente, 1,718. ¿Y cómo se interpreta? La desviación media para las calificaciones de la prueba de matemática 1 se ubican entre 3,31 y 6,78 con respecto a la mediana, porque lo que hacemos es restarle, ¿verdad?, este valor, en este caso a la media aritmética para tener ese rango, y este valor a la mediana para tener el siguiente rango. La otra que vamos a hablar es sobre la varianza y la desviación estándar, que son muy utilizadas, o las más utilizadas. La varianza y la desviación estándar indican si los valores se encuentran más o menos próximos a las medidas de posición. La desviación estándar es simplemente la raíz cuadrada positiva de la varianza. Como ven, la desviación estándar es la raíz cuadrada, ¿verdad?, de la clase media entre menos la media aritmética al cuadrado por la frecuencia absoluta entre el número de muestras. Y la varianza solo se queda entre la clase media menos la media aritmética al cuadrado por la frecuencia absoluta entre el número de muestras. En este caso, para estos datos, que los vuelvo a mostrar, tenemos que la desviación estándar es 1,3889 y la interpretación que se le da es que la variación de las calificaciones de los estudiantes en la prueba de matemática 1 con respecto a su media es de 1,389 en promedio, o que el 68,2% de los estudiantes poseen una calificación entre 4,85 y 7,63. Con respecto a la varianza, la interpretación que le damos es que la variación de las calificaciones de los estudiantes en la prueba de matemática 1 con respecto a su media es 1,93 en promedio. Por último, vamos a hablar sobre en esta parte vamos a hablar sobre el coeficiente de variación, que es una medida de dispersión que permite el análisis de las desviaciones de los datos con respecto a la media, al mismo tiempo la dispersión que tienen los datos dispersos entre sí.
La fórmula es la desviación estándar entre la media aritmética por 100, si lo queremos llevar al porcentaje que nos dio 22,23%. Tenemos una tabla para definir la variabilidad, entonces este 22,23% cae en esta que es una baja variabilidad. Entonces, ¿cómo lo interpretamos? Que las calificaciones en la prueba de matemática 1 de los estudiantes presentan una baja variabilidad, según esta tabla ya establecida. Ahora vamos a hablar un poco sobre las medidas de asimetría. Las medidas de asimetría son indicadores que permiten establecer el grado de simetría o asimetría que presenta una distribución de probabilidad de una variable aleatoria sin tener que hacer una representación gráfica. ¿Cómo es eso? Eso se saca con la simetría de Pearson. La simetría de Pearson habla que la media aritmética menos la moda entre la desviación estándar te da el número. Ahora, si la simetría de Pearson es igual a 0, te va a decir que la distribución es simétrica. Si es mayor a 0 es asimétrica a la derecha, y si es menor a 0 es asimétrica a la izquierda. Tenemos los datos, ¿verdad? Tenemos la media aritmética, la moda y la desviación estándar ya calculadas anteriormente, y con esta fórmula calculamos la simetría de Pearson, nos da un valor de 1,14. Ese valor de 1,14, como pueden ver, es mayor que 0, entonces el resultado nos indica que es asimétrica a la derecha, por lo que es asimétrica positiva, así como lo ven en esta pequeña imagen aquí. Y por último, vamos a hablar sobre la medida de Curtis. Es una medida de forma que mide cuán escarpada o achatada está la curva de distribución. Cuando esa constante, esa medida de Curtis es igual a 0, se dice que es mesocúrtica. Si es mayor a 0, se dice que es leptocúrtica, y si es menor a 0, se dice que es platicúrtica, como se ven aquí, que es la forma de la curva en la gráfica. La fórmula para una distribución de datos agrupados se maneja aquí, que es la sumatoria de la clase media menos la media aritmética elevada a la 4 por la frecuencia absoluta entre el número de muestras por la desviación estándar a la 4 menos 3. Esta es una forma usada cuando se trata de una población o datos agrupados. Aquí tenemos la tabla con ya los cálculos necesarios para calcular la constante, y al introducir los datos, ya teniendo la media, la moda, la desviación estándar y la desviación estándar a la 4, el resultado nos da 0,71. Ese 0,71, que es mayor que 0, entonces la distribución es leptocúrtica, teniendo esta gráfica. Estas dos variables nos sirven para saber sin graficar cómo cómo van a estar distribuidos esos datos en la gráfica. Bueno, esto es todo. Gracias por su atención y quedo atento a cualquier observación.